Buenas noches, mi nombre es Alfonso Miranda, yo soy el director del Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, el CEDEC, con sede en la Universidad Javeriana. En el día de hoy vamos a comenzar un proyecto que hemos denominado la historia del derecho de la competencia en Colombia desde el punto de vista de los superintendentes. Dentro de este proyecto hemos pensado entrevistar a cada uno de los 8 superintendentes que ha tenido Colombia desde la expedición del decreto 2153 de 1992. El doctor José Orlando Montealegre Escobar, el doctor Marco Aurelio Zuluaga, el doctor Emilio José Archila, la doctora Mónica Murcia, el doctor Jairo Rubio Escobar, el doctor Gustavo Balbuena Quiñones, el doctor José Miguel de la Calle Restrepo y el doctor Pablo Felipe Robledo. En el día de hoy vamos a comenzar con una entrevista doble con los doctores José Orlando Montealegre Escobar y Emilio José Archila, que son gestores de la primera etapa del derecho de la competencia después del 2153. Voy a hacer una pequeña presentación de la importante hoja de vida de nuestros invitados del día de hoy. El doctor José Orlando Montealegre Escobar es abogado de la Universidad de los Andes, se graduó en 1981, tiene una especialización en Derecho Comercial y en Derecho Financiero, también de la Universidad de los Andes. Fue jefe del Departamento Legal de la Cámara de Comercio de Bogotá, jefe de la Oficina Jurídica de la Cámara de Comercio de Bogotá, director general de bancos y corporaciones y superintendente delegado de seguros de la Superintendencia Bancaria y superintendente de Industria y Comercio. El doctor Montealegre es consultor del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá, socio de la firma López Montealegre Abogados Asociados Limitada. El doctor Montealegre ha sido docente, conferencista a nivel nacional e internacional, es uno de los abogados más importantes en materia de derecho de la competencia y es para nosotros pues naturalmente un honor tenerlo aquí en este proyecto del CEDEC. También nos acompaña el doctor Emilio José Archila Peñalosa, que es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en legislación financiera de la Universidad de los Andes, magíster en jurisprudencia comparada MCL de New York University tiene un título Derecho para el Desarrollo DLC del Law Institute de Roma. El doctor Archila se ha desempeñado como director de la Oficina Jurídica del Ministerio de Desarrollo, delegado para seguros de la Superintendencia Bancaria de Colombia, delegado para promoción de la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, superintendente de Industria y Comercio, presidente de Asobolsa, actualmente es el director del Departamento de Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia, árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá y del Centro de Arbitraje de la Asociación de Exmagistrados de las Altas Cortes, es socio de la firma Archila Abogados. El doctor Archila también es uno de los más importantes abogados en Derecho de la Competencia, un gran docente, conferencista a nivel nacional e internacional, y pues para nosotros es también un honor, y esta primera entrevista que es doble para nosotros es muy emocionante y muy satisfactoria. Voy a comenzar entonces la entrevista con el doctor Montealegre, a quien le vamos a dar la palabra. Doctor José Orlando Montealegre, por favor explíquenos cómo era el contexto jurídico y político de Colombia cuando usted llegó a la Superintendencia de Industria y Comercio, un breve resumen de cómo era el ambiente que se vivía alrededor del tema de libre competencia, la introducción del principio de libre competencia en la Constitución política y en general cómo fue ese momento inicial para el inicio de la aplicación del derecho de la competencia después de la Constitución del 91. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a Alfonso Miranda, que ha sido un apóstol del derecho de la competencia en Colombia, por esta invitación que nos hace a Emilio y a mí para contar un poco de la historia del derecho de la competencia en Colombia, y agradecer al CEDEC, que ha sido un instituto, un centro de estudios donde se han ventilado los más diversos temas del derecho de la competencia
en los últimos años en el país y un gran promotor de debates y análisis jurídicos. Y para mí también es un gusto estar con Emilio, con quien tuvimos ocasión de trabajar juntos durante varios años, no solamente en la Superintendencia de Industria y Comercio, a lo que nos vamos a referir hoy en esta entrevista, sino antes en la Superintendencia Bancaria, y que fue una persona fundamental en todo el proceso de implantación de las normas de competencia y su aplicación en Colombia. El entorno jurídico y político donde surgió o donde resurgió el derecho de la competencia en Colombia, porque ya teníamos la ley 155 del 59 inaplicada, fue el de la liberalización de la economía, que no fue un fenómeno solamente colombiano, sino internacional, mundial, y eso ocurre finalizando la década de los 80 y empezando la década de los 90 del siglo pasado. Al final del gobierno del presidente Virgilio Barco se empezaron a tomar las medidas de un proceso que se llamó el de la apertura económica o de liberalización de la economía, que lo que suponía era el desmonte de una serie de controles y de una participación muy activa del Estado en los mercados, y el reconocimiento de la autonomía de los empresarios para definir sus prestaciones y para ser ellos, digamos, los protagonistas económicos fundamentales. Hubo una serie de medidas que sería muy largo recapitular aquí, pero simplemente para referirlas, hubo un cambio de óptica en esa época sobre la inversión extranjera, que antes estaba restringida y ahora se quería permitir generalizadamente. Hubo una reducción de los aranceles, hubo una liberalización de los controles oficiales de precios que durante tantos años gobernaron en nuestra economía. Hubo un nuevo enfoque sobre la propiedad intelectual, que antes no tenía unos estándares internacionales de protección en nuestro país, y en esa época se empezó a trabajar para tenerlos. Y desde luego, y muy importante, un enfoque distinto del mercado, de la economía, de los operadores del mercado, una sustitución del papel del Estado protagónico, tanto en la prestación de servicios y en el ofrecimiento de bienes, como en la fijación directa de precios, para pasar a una economía donde cada vez el Estado tenía un papel no pasivo, sino diferente, en el sentido de que reconocía que los agentes económicos eran los que debían interactuar y el Estado tener un papel vigilante. Y justamente en ese contexto las normas de libre competencia resultan fundamentales, y resultaban muy fundamentales en ese momento, porque era como el contrapeso del desmonte de toda esa serie de controles por parte del Estado. Ese proceso, que repito se inició al final del gobierno del presidente Barco, se consolidó y se fortaleció mucho durante el gobierno del presidente César Gaviria, del 90 al 94. En los primeros años del gobierno Gaviria, una serie de reformas económicas en materia cambiaria, en materia financiera, en materia de libre competencia. Hubo una cosa muy importante, que fue la adopción de una nueva constitución política en Colombia, la Constitución del 91, y en esa Constitución se previeron unas facultades para que el Estado se reestructurara y se pusiera a tono con esos nuevos principios que internacionalmente estaban gobernando el mundo. Se hablaba de la aldea global, de la liberalización de los mercados, de unos mercados ampliados, de un gran volumen de consumidores y de un desarrollo potencial enorme. En esa Constitución, uno de los artículos, el transitorio 20, facultó al gobierno para reformar entidades del Estado. Cerca de 150 entidades del Estado reestructuraron sus plantas de personal, algunas fueron liquidadas, algunas fusionadas, muchísimas otras reestructuradas,
y en ese contexto se reestructuró la Superintendencia de Industria y Comercio, que era una superintendencia en el pasado de control de precios, de regulación de precios, y quería que fuera la superintendencia de la apertura. Entonces cambió el rol de la superintendencia, se pretendía que cambiara para que ahora, en lugar de dedicarse a controlar los precios que fijaba el Estado, estimulara la aplicación de las normas de competencia, y al lado de esas funciones vinieron otras dos de fortalecimiento de la propiedad intelectual y de protección al consumidor, que hoy día todavía siguen siendo los pilares fundamentales del trabajo de la superintendencia. Doctor Montealegre, ahora quisiera preguntarle cómo fue que usted llegó a la Superintendencia de Industria y Comercio y qué ambiente encontró allí, cuáles fueron los hallazgos que usted vio y cómo funcionaba la autoridad y qué cambios fueron los que tuvieron que implementar ustedes cuando llegaron. Bueno, la llegada a la superintendencia fue algo, para mí, la experiencia profesional más impactante, porque me ofrecieron el cargo de superintendente sin yo haber ido a la superintendencia, sin conocerla realmente, con la idea del gobierno de que esa debía ser la superintendencia de la apertura. Por todo ese proceso del que hablamos atrás, de apertura económica, los temas de competencia, propiedad intelectual y protección al consumidor iban a ser muy importantes, y realmente la superintendencia había que darle un vuelco total. Había sido una entidad desafortunadamente que se había politizado, era una entidad ineficiente donde los funcionarios no tenían ni las mejores acreditaciones académicas, ni los mejores salarios, ni el mejor desempeño. Entonces había que hacer una reestructuración. Entre otras cosas, cuando me llamaron del gobierno, ministro de Desarrollo, me dijo que habían tenido una reunión en el gobierno y que estaban buscando una persona para hacer un cambio profundo en la superintendencia, y me dijo que había una reunión de 10 personas y que de esas 10 personas, 7 u 8 personas pensaban que yo era el apropiado para hacer eso. Y el ministro me dijo que él no sabía si eso era un elogio o no, que todos habían dicho, el tipo para hacer eso es Montealegre. Y era el doctor Moreno, ¿no? No, ese era Jorge Ospina Sardi. Jorge Ospina Sardi era el ministro de Desarrollo. A mí me pareció pues un reto interesantísimo y un proyecto de mucha importancia para el país, y lo asumí entre comillas irresponsablemente, porque empezamos a armar la agenda de trabajo con el ministro por teléfono sin conocernos, el ministro y yo. Yo pues obviamente sabía quién era él por su importancia, él sabía de mí por mi trabajo y por referencias, pero no nos habíamos reunido personalmente nunca. ¿Y en ese momento dónde estaba trabajando? Yo trabajaba en la superintendencia bancaria como superintendente delegado de seguros. Habíamos hecho unas reformas en el área de seguros, de abrir el mercado de seguros a la libre competencia, que tal vez fue en ese proceso de apertura el primer sector al que abrimos fuertemente la libre competencia. Había un cartel organizado en seguros, legalmente reglamentado, donde la superintendencia aprobaba pólizas y tarifas, los aseguradores se ponían de acuerdo en su gremio y le llevaban eso a la superintendencia le daba la bendición, y pasamos pues a un mercado libre. Y ese pudo haber sido, me imagino yo, algún elemento de juicio que... ¿Y qué año era, doctor Montealegre? Eso era 90, 91. ¿Ya expedida la Constitución? Sí, ya expedida la Constitución. La ley de seguros la sacamos en el 90, que fue una ley de reforma financiera, donde la parte de seguros terminó siendo muy importante. Después de eso vino la Constitución y otras reformas como la laboral, la cambiaria, la financiera. Sí, el revolcón. El revolcón. Entonces, en ese contexto, acepto yo la designación como superintendente, y un día, al mediodía, me pregunté por primera vez, dije, hombre, yo que voy a ser superintendente, debería ir a la superintendencia y saber dónde funciona, de Industria y Comercio. Funcionaba en el mismo edificio que funciona actualmente, en el edificio Bochica.
el despacho del superintendente era en el 5.º piso. Entonces yo salí un día de almorzar de mi trabajo en la superintendencia bancaria y me fui para la superintendencia de industria y comercio solo, sin decirle a nadie ni contarle a nadie que yo iba a trabajar allá. Me fui como un particular cualquiera llega a una oficina pública. Y cuando llegué a la entidad y empecé a recorrer sus pasillos y sus oficinas y ver, digamos, el ambiente que no era el mejor, las oficinas eran unas oficinas viejas, con unos muebles viejos, las sillas con las patas rotas, los funcionarios públicos realmente en una actitud de esas que uno no quisiera encontrar en una entidad oficial, como de desgano. Subí al 10.º piso donde funcionaba lo que llamaban en esa época la Secretaría de Propiedad Industrial, y había una cosa que se llamaba la piscina, que era un depósito de expedientes de marcas y patentes. No era de agua. Y era un expedientes, después cuando fui superintendente supe que eran cerca de 400.000 expedientes que había acumulados durante muchísimos años, más de 20 años. Y cuando yo vi esa cosa que me pareció realmente dantesca, me dieron ganas de decir, no, mentira, yo no quiero ser superintendente de industria y comercio, yo lo que quiero es quedarme en la superintendencia bancaria, donde teníamos una oficina moderna, un edificio nuevo, una entidad con mucho nombre. Pero obviamente que después de pensarlo y de reflexionar dije, no, eso no es serio, tengo un compromiso y lo que yo debo hacer es trabajar para que la superintendencia de industria y comercio sea tan o más importante que la superintendencia bancaria, que en esa época era la superintendencia, digamos, más importante y más reconocida por todos. En consecuencia, tuve claro desde un principio que teníamos que hacer una gran reforma en la superintendencia, una verdadera reestructuración que pasaba por todo. Primero el personal, cambiar la gente. Segundo, cambiar las oficinas. Tercero, cambiar las funciones. Bueno, hicimos un plan de retiro de aquellos que se pusieron en boga en aquella época con la reforma del Estado, y eso nos permitió facilitar la salida de la gente. Había una planta de personal de 322 personas y nosotros sacamos un poco más de 200 en ese proceso. Hubo oficinas que prácticamente, literalmente cerramos con llave y candado porque a veces los expedientes se perdían. Y empecé a conformar mi equipo de trabajo, a llamar gente que yo conocía, que había trabajado conmigo, y que tuviera una condición muy importante, y era que creyera en el futuro y que tuviera como la visión de venirse para una entidad desacreditada, con un salario bajo, pretendiendo lograr una entidad muy importante, muy fortalecida, con funciones muy importantes, con mejores condiciones de gente, con mejores condiciones salariales. En ese contexto fue que invité a trabajar, por ejemplo, al doctor Archila, que no hacía mucho había llegado de su posgrado en Nueva York y trabajaba en una prestigiosa firma de abogados de Bogotá. Y junto con el doctor Archila invité a trabajar a otra persona de esa misma firma de abogados que venía también de un posgrado en Harvard. Y cuando el doctor Archila y este otro doctor que se llama Juan Manuel Suárez le dijeron a su jefe, al doctor Juan Manuel Prieto, que se iban a trabajar a la superintendencia de industria y comercio, les dijo, ¿y ustedes se van a ir a trabajar a esa cocina? Sí. Y realmente por el salario que se iban a trabajar, pues era considerablemente menor del que ellos ganaban. Todos hicimos ese esfuerzo, digamos, en ese momento, creyendo en un proyecto de futuro, creyendo en que podíamos hacer país y que podíamos. Entonces, eso nos permitió cambiar la gente en la superintendencia, traer gente más capacitada, con mejor formación académica, con más ganas de trabajar. Redujimos a la mitad la planta de personal, de 322. Yo le ofrecí al gobierno que si nos daba gente mejor remunerada, reducíamos a la mitad la planta, y así lo hicimos.
Y ese grupo de soñadores y de gente que había participado en otros procesos anteriores de cambio, como en la superintendencia bancaria, por ejemplo, emprendimos la labor de reestructurar la superintendencia, de cambiarle la cara, de cambiarle las funciones y de ponerla a tono con el reto que nos imponía el país, que era hacer una entidad que pudiera responder a las necesidades de la apertura económica. Tuve la gran fortuna de que este grupo de trabajo creyó en el proyecto, trabajó intensamente en el proyecto. De hecho, dos de los miembros de ese equipo de trabajo posteriormente fueron superintendentes de Industria y Comercio, Emilio Archila y Jairo Rubio, y muchas otras personas de ese equipo de trabajo han desempeñado cargos de mucha importancia dentro del Estado y dentro del sector privado. Tuve esa suerte de que armamos un grupo humano muy fuerte y muy poderoso y nos pusimos a trabajar, a diseñar el decreto 2153, que era nuestro decreto de estructura y funciones, a conseguir plata con el ministro de Hacienda, a prometerle que íbamos a hacer que era el doctor Gómez. Que era el doctor Rudolf Gómez, a prometerle que íbamos a hacer una entidad moderna y eficiente y que le íbamos a generar mucha plata al Estado, cosa en la que no nos equivocamos porque hoy día eso se está logrando, y a decirle que si nos apoyaban y nos respaldaban en ese proyecto, pues los empresarios iban a poder estar más tranquilos y más confiados en tener una entidad en la superintendencia muy fuerte. Y eso se empezó a hacer así, se hizo así. Los ministros Ospina, Sardi, Gómez, el presidente Gaviria, después el ministro Moreno, creyeron mucho en ese proyecto, creían en la superintendencia, en la necesidad para el país de tener una entidad fuerte en esa área, y nos dieron todo su respaldo y apoyo, y por eso fue que pudimos iniciar la reconversión de la superintendencia. Doctor Archila, quisiera preguntarle por su primer paso por la Superintendencia de Industria y Comercio como delegado de promoción de la competencia, y sobre la forma en que se desarrollaron las discusiones para la expedición del 2153. Quisiera que nos cuente quiénes participaron y pues cómo se desarrollaron esas discusiones. Bueno, igual me siento muy agradecido, muy honrado. Me parece una idea del doctor Miranda muy especial. Yo creo que recoger esta historia puede ser útil para el desarrollo de las generaciones posteriores, para mirar cuáles han sido los errores que se han cometido y si no, igual va a ser muy divertido mirarlo después. Como lo decía el doctor Montealegre, para mí también pues es muy significativo y muy honroso estar aquí, porque sí han sido muchas oportunidades que hemos trabajado juntos y ha sido un gran honor aprender profesionalmente y como ser humano de José Orlando. Históricamente, digamos, cronológicamente son dos etapas distintas, porque la época en que yo participé muy activamente, ahorita le cuento un poco porque en la redacción del 2153 yo estaba de jefe de la jurídica del Ministerio de Desarrollo. Ajá. Y después estuve por fuera un tiempo y después pues tuve el honor de ser el primer delegado de competencia después de expedido el 2153. Ah, ya. Como lo mencionaba el doctor Montealegre, el gobierno venía preparándose para que se expidiera una ley de competencia. En cabeza, yo no hablé nunca directamente con ellos, pero era evidente que en cabeza del presidente, del ministro de Desarrollo y de la dirección de planeación, en donde Claudia Orozco, que era la directora de una de las unidades, no me acuerdo ahorita cuál, venían preparando al país para la adopción de una ley de antimonopolios, una ley fuerte. Habían conseguido una asesoría de Sean Kemani, un canadiense, y de su gente, e inclusive con capacitación de los funcionarios, una preparación muy fuerte. Y obviamente pues, eso estaba pensado para que fuera una ley completa,
procedimientos, normas, autoridad, instancia jurisdiccional, digamos, todos los fierros. Pero en ese momento el ministro de Desarrollo era Ernesto Samperro, ¿no? No. ¿No? Ya No, era el doctor. No, ya era Ospina cuando se empezó a hacer eso. Cuando realmente es que yo estuve en la superintendencia 3 veces. Yo trabajé como jefe de división de cámaras. Ahí me fui al Ministerio de Desarrollo y cuando estaba en el Ministerio de Desarrollo, que fue el tiempo del 2153. En ese momento, entonces, la super ya venía preparándose para algo que no existía, porque venía preparándose para en algún momento se iba a presentar la ley. Y yo creo que fue como al principio, las facultades se vencían como el 28 de diciembre, ¿cierto? Como el 28 de diciembre, o tal vez el 29, digamos, creo que era el 28 o el 29, porque era muy cerca del Día de los Inocentes, donde de hecho a ambos nos la hicieron pasar realmente mal. Y yo no me acuerdo si Gaviria llamó al superintendente o llamó al ministro, pero el caso es que Gaviria, con esa practicidad que tenía, le dijo a uno de ellos dos: eso que ustedes quieren presentar, eso no va a salir. Eso no lo pasa nadie por el Congreso. Miren a ver, de lo que ustedes se han imaginado, qué podría caber en las facultades del 20 transitorio. Entonces, doctor Archila, ¿por qué no nos explica un poquito para la audiencia del SEDEC cómo es el 20 transitorio y para qué servía? Entonces, en la Constitución del 91 se adoptaron un montonón de variaciones muy significativas respecto de la organización económica del país, entre otros muchos temas, pero entre la organización económica. Y uno de esos fue haber resaltado el derecho a la libre competencia como un derecho de todos y haber consagrado de una manera tan explícita la libertad de empresa en el artículo 333. En el artículo 20 transitorio, lo que se previó es que el presidente, por una única vez, en unas facultades que se vencían en el 92, y con un procedimiento que ahorita les cuento un poco, podía adecuar las instituciones del Estado. Y en eso veníamos trabajando. Como yo era el jurídico del Ministerio de Desarrollo, yo había recibido de parte del ministro, en ese momento ya era Moreno, como la instrucción de servir como de centro de acopio, de coordinar de alguna manera las actividades que se estaban haciendo en las superintendencias sociales. Liquidamos la Corporación de Turismo, se inició el proceso de liquidación del IFI, se inició la reestructuración de Artesanías de Colombia, la Superintendencia de Industria y el propio Ministerio. Entonces yo era como el lavaperros de todos esos tan importantes. Y como eso era así, cuando se recibió esa llamada, eso bueno, muy bien, que fue un día por la tarde, Moreno cogió y me llamó, ¿no? Y me dijo: no, recibimos esta instrucción, miren a ver qué es lo que se puede hacer. Yo creo que la reacción no fueron tanto como sesiones, como la parte formal y juiciosa estaba en los antecedentes, pero cuando recibimos la instrucción... Ya entonces para ese momento ustedes ya tenían un estudio, ya tenían un articulado. Todos los fierros estaba, pero en esos yo había estado muy ajeno, digamos, yo había participado, pero porque asistí a algunas de las capacitaciones o eso lo había coordinado el doctor Montealegre y Claudia Orozco principalmente, y efectivamente tenía exposición de motivos, proyecto de ley, articulado, los decretos reglamentarios, las capacitaciones, guidelines, todos los fierros. ¿Y ese material existe? Yo podría tratar de buscarlo. Porque podría tratar de buscarlo. No lo hemos visto nunca. Sí. Y ahí, entonces yo creo que el 2153 entonces tiene como 3 partes. Lo que son las normas, las normas sustanciales, actos, acuerdos y abusos. Y después hubo un proceso de engranar el 2153, digamos, esa parte que era la normativa,
¿no? Dentro de un decreto de reestructuración con una estrategia jurídica compleja. Esa parte digamos, de las normas, ¿no? Yo bajé esta tarde, ¿no? Y el borrador lo redacté con base en lo que ya venían trabajando, que eran 2 hojitas en computador. Y con esas 2 hojas en computador nos fuimos donde Marcela Monroy, aquí esa noche, y llegó el doctor Montealegre, Claudio Orozco, Marcela Monroy, que era como una super asesora de Moreno, ¿no? Y empezamos a cacharrear lo que iban a ser las normas sustanciales. La única otra sesión sustancial de esas normas sustanciales que yo tengo presente, pues ahí las mirábamos, etcétera, y nos pusimos como de acuerdo en qué era lo que debía hacer, muy fundado en lo que venía trabajando, se venía trabajando anteriormente. Y la otra sesión intensa de las normas sustanciales fue una citación que hizo el presidente Gaviria a su superintendente, al ministro de Desarrollo Moreno, al director de planeación que era Montenegro, estaba el secretario general, actual presidente de Avianca, en ese entonces coloquialmente Galleta, asistió Claudio Orozco y yo, que venía de Lavaperros de Moreno. Y ese día, y Gómez, ese día, con el lápiz del presidente Gaviria, ¿no? Se discutió la última redacción. Tengo muy presente que el artículo de la excepción de eficiencia, ¿no? Él la redactó, ¿no? Digo, no, eso tiene que quedar de esta manera, y él la redactó. Galleta participó muy activamente en la redacción del artículo de vender a un precio diferente en una zona, el de abuso de posición dominante, que consiste regional. El de regional, porque él le introdujo precio predatorio regional, de que no corresponda a la estructura de costos, pero no tengo presente, digamos, que en la parte sustancial hubiera habido ninguna otra sesión de discusión formal. Ajá. Pero la parte compleja fue después coger esas normas e incorporarlas dentro de lo que ya el doctor Montealegre venía trabajando. La reforma de la superintendencia. La reestructuración de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y esa creo que fue igualmente sencilla. El doctor Montealegre me llamó una tarde, era bien tarde, y me dijo, no, Chila, véngase para acá, que necesitamos ya, por alguna razón te tocaba presentarlos. Y digamos, yo no tenía presente el tema de las facultades, pero José Orlando sí tenía muy claro que no sabíamos si eso eran facultades cuyas disposiciones iban a tener el carácter de una norma, o de una ley. Si, claro, de una fuerza norma de ley. Legal, sí. O si iban a ser tomadas como un reglamentario. Uh-huh. Entonces, el que dijo, no, cuando empecemos a ensamblar esto, tenemos que hacerlo para que, si es una ley, nos quede una vaina verdad, sea una vaina sustancial, poderosa, etc. Pero si no, tenemos que tenerlo suficientemente atado a la ley 155 del 59 para que lo podamos defender como si fuera un decreto reglamentario. Y esa es la razón por la cual el decreto hace tantas referencias a la ley 155 y por la cual ustedes no tomaron el paso, pues que hubiera sido interesante, de derogar la ley 155. Claro, porque es que en ese momento no lo había sabía, claridad. ¿no? Eso inclusive tiene sofisticaciones. Si uno mira, ¿no? Como el artículo 1 habla de prácticas y habla de acuerdos, ¿no? Si uno mira la redacción del 2153,
¿no? El único que tiene redacción como para que fuera taxativo es el de abuso de posición dominante, ¿no? En el de actos y el de acuerdos tuvimos el cuidado entre otros. de no ir a ponerlo de esa manera estricta. Ahí pues empezamos a hacer el ensamble y redactamos el procedimiento. Esa tarde redactamos el procedimiento. En lo que se había trabajado desde antes, había como algunos parámetros, algunos principios que parecían muy relevantes, ¿no? La división entre quien hace la investigación y quien toma la decisión. El hecho de que fuera un procedimiento que viniera por etapas, de manera que uno no implicara ni para la autoridad ni para los investigados un desgaste gigantesco, ¿no? Que llevara todo el costo hasta el final. El tema de que se pudiera terminar por garantías, que pudiera haber algo parecido a un settlement como se tiene en los Estados Unidos y en Canadá, que no fuéramos a tener problemas con que eso se aplicara a todos los sectores. La redacción de la facultad del superintendente, donde dice que se aplicará, que no está en las normas generales sino en las del superintendente, dice que se aplicará respecto de todo aquel que participe en el mercado independientemente de su forma. De hecho, con ese sí, yo creo que en ese sí fallamos, que con ese lo que queríamos era derogar el parágrafo. No, y no nos fue bien. El parágrafo del artículo primero de la ley 155, sí. O sea, la excepción de bloque. Ajá, y ahí con ese no nos fue bien porque no quedó suficientemente fuerte. Y ese fue un poco como se redactó la parte de procedimiento. Y me queda solamente el de la autoridad. El tema de la autoridad, el doctor Montalegre tenía muy claro, y todos teníamos muy claro, que debía haber una sola autoridad. Pero José Elías Melo era el jurídico de Gómez. Y José Elías Melo no tenía la aspiración, y de hecho así fue, que él iba a ser superintendente bancario. Entonces él no quería pasarle esa competencia a la superintendencia de industria. Y esa era una pelea de toche con guayaba madura. Y ya existía la ley 45 del 90 que había introducido unas normas de libre competencia en el sistema financiero de asegurador. Claro. Entonces Melo dio lora hasta que convenció a los de la estratosfera del poder, y ellos dijeron, bueno, entonces redacte usted el artículo, y Melo, esa redacción donde se dice que la superintendencia tenía facultades respecto de todos los sectores donde no hubiera una autoridad, ese lo redactó José Elías Melo, pensando solamente en la bancaria. Y que después llevó a una balcanización del poder de libre competencia muy grande. Doctor Montealegre, expedido el 2153, fue demandado por el doctor Jesús Vallejo Mejía en ejercicio de la acción pública en constitucionalidad, y pues quisiera que nos cuente un poco la historia de esa demanda y por qué el decreto no fue declarado inexequible por ser inconstitucional. Sí. No se sabía si los decretos que expidiera el gobierno en ejercicio de las facultades del parágrafo transitorio 20 de la Constitución, del artículo transitorio 20 de la Constitución, tenían carácter de ley o no tenían carácter de ley. Esa fue una discusión muy grande que hubo entre las entidades del Estado y la Secretaría Jurídica y la Consejería para la Modernización del Estado, que en ese momento tuvo un papel también muy importante. Cuando el presidente de la República aceptó que lo que era un proyecto de ley lo incorporáramos en su parte sustancial dentro del decreto de reestructuración de la superintendencia, nosotros tampoco sabíamos qué iban a decir los jueces cuando se demandaran esas normas. Si iban a decir que esos decretos tenían carácter de fuerza de ley o no. Eso por la naturaleza especial y transitoria del artículo. El demandante, de los artículos 44 a 52 tal vez,
del decreto 2153, presentó su demanda ante la Corte Constitucional y formuló demanda de inconstitucionalidad porque en su opinión se estaban usurpando funciones propias del Congreso de la República. La Corte Constitucional, al estudiar la demanda, consideró que ella no era competente para pronunciarse sobre esa demanda, porque dijo la Corte que ella tiene una facultad reglada. Las normas cuya inconstitucionalidad se demandan ante la Corte están expresamente previstas, si no recuerdo mal, en el artículo 241 de la Constitución Política. Y remitió el expediente, la demanda, al Consejo de Estado por considerar la Corte Constitucional que el Consejo de Estado tiene una competencia residual en materia de inconstitucionalidad. El Consejo de Estado efectivamente puede conocer de demandas de inconstitucionalidad sobre aquellos actos de los cuales no conozca la Corte Constitucional. El Consejo de Estado asumió competencia, conoció de la demanda y se pronunció sobre el fondo, y dijo varias cosas. Uno, que en efecto él era el competente por esa competencia que le asigna de manera residual general la Constitución Política. Dos, aclaró que las normas del decreto no correspondían a la arquitectura jurídica tradicional, no eran decretos leyes, dijo el Consejo de Estado, porque los decretos leyes son aquellos que expide el presidente de la República estando facultado por el Congreso para el efecto por un periodo fijo. Y esta no era una atribución que el Congreso de la República le diera al presidente de la República, sino una atribución, hablo del artículo transitorio 20 de la Constitución, que le daba el constituyente al gobierno nacional por una única vez. De manera que no se podía hablar en sentido estricto de que fueran decretos leyes, entendiendo por estos aquellos que expide el presidente estando investido de facultades por el Congreso. Sin embargo, aclaró el Consejo de Estado que, si bien no eran decretos leyes, las materias tratadas en los decretos originalmente correspondían al Congreso. La materia, reestructurar entidades, crear, fusionar o suprimir entidades públicas, es una atribución, como sabemos, del Congreso de la República, pero en el transitorio 20 se le dieron esas facultades por una única vez al gobierno nacional. Entonces el Consejo de Estado dijo, estas normas no son leyes, no tienen formalmente el carácter de decretos leyes, pero al ser las materias de que tratan estos decretos, materias de las que conoce ordinariamente el Congreso, esas normas tienen la misma autoridad que la ley, tienen la misma fuerza que la ley. Por lo tanto, desestimó los argumentos del demandante y le dio un espaldarazo jurídico muy grande al decreto y al futuro del derecho de la competencia, porque de haberse caído ese decreto en esos artículos, muy difícilmente se podía haber pasado una ley antimonopolios. Presidente Gaviria, cuando le llevamos ese proyecto de ley, como lo anotó el doctor Archila en una respuesta anterior, fuimos el ministro de Hacienda, Rudolf Gómez, el ministro de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, el director de Planeación, Armando Montenegro, y el suscrito a presentarle al presidente lo que había sido el proyecto de ley que venía trabajando Planeación Nacional, el Ministerio de Desarrollo y la Superintendencia, principalmente. El presidente Gaviria, con ese olfato político que ya todo el país le reconoce, miró las materias de que trataba el proyecto y dijo, si llevamos este proyecto al Congreso nos muelen y me pueden pelear con los únicos que no estoy peleando en Colombia, que son con los grupos económicos, que fue cuando se optó por intentar poner parte sustancial de ese decreto, de ese proyecto en el decreto.
En eso también tuvo mucho que ver el secretario jurídico de la presidencia de aquel momento, que era Luis Fernando Uribe. Pero hubo una gran discusión y afortunadamente se optó por esa vía. Eso yo creo que es lo que responde, no sé si me Pero quedó... no era peligroso que por contener temas sustanciales se dijera que no se estaba utilizando adecuadamente el artículo 20 transitorio, que era para reformar Sí. las entidades de la rama ejecutiva del Poder Público y adecuarlas a la nueva Sí. Constitución? Pero eso que usted acaba de decir, doctor Miranda, en la pregunta es la clave del tema. ¿Por qué? La reestructuración tenía como fin esencial poner a tono las facultades de las entidades públicas con los principios de la nueva Constitución Política. Y como lo contestó también en respuesta anterior el doctor Archila, y todos lo sabemos hoy, la nueva Constitución Política consagra el derecho a la libre competencia como un derecho de todos en el artículo 333. Entonces, poner a tono las funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio con la Constitución Política realmente no era seguir controlando precios, era darle unas funciones a la Superintendencia para que pudiera aplicar y hacer efectivo ese derecho consagrado en la Constitución. Esa era la apuesta nuestra, de hacer esa vinculación entre el mandato constitucional, el artículo transitorio 20 y las funciones. Por eso, esas normas sustanciales, como usted las llama, están siempre atadas a las funciones de la superintendencia. Lo primero que dice el artículo es: para el cumplimiento de las funciones a que se refiere el artículo primero de la ley 155 al 59, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá, ¿no? Para el cumplimiento de esas funciones se entenderá que constituye acuerdo, para el cumplimiento de esas funciones se entenderá que constituye abuso de posición dominante. Entonces, claro, estábamos hablando de un decreto de estructura orgánica de la superintendencia, pero de poner a tono las funciones de la superintendencia con la Constitución Política y de garantizarle que tuviera herramientas en sus manos para hacer aplicables esas normas. Claro, era una apuesta arriesgada, pero valía la pena, y además teníamos la ventaja de tener una ley como la 155 del 59, que era genérica y contenía en su artículo primero una prohibición general que, por tener ese carácter, también ameritaba un desarrollo, porque ese artículo prohíbe todo acuerdo, procedimiento, práctica. Entonces, en tanto se entendiera que los acuerdos, actos y abusos de posiciones dominantes son desarrollo de esa prohibición general, también podíamos tener una salvaguarda por esa vía. Claro. Y eso fue lo que finalmente ocurrió, y afortunadamente el Consejo de Estado reconoció esa argumentación, admitió esa argumentación y bueno, nos permitió tener de manera rápida, por vía de un decreto expedido por el Gobierno Nacional, algo que en el Congreso seguramente hubiera sido muy difícil. El propio presidente de la República, cuando leyó el texto, dijo: ¿y ustedes por qué hablan aquí de posición dominante? Eso a los empresarios les causa... Le explicamos: no, presidente, ese es un lenguaje técnico propio del derecho de la competencia. Pero dentro del propio gobierno esas expresiones causaban... sabían que en el Congreso iban a causar mucha alarma y que el empresariado se iba a oponer seguramente a algunas de esas normas. Entonces la manera de garantizar que eso pudiera salir de manera expresa era rápida, era a través del decreto. Gracias. Doctor Montealegre, expedido el 2153, y usted fue el primer superintendente bajo el 2153, quisiera que nos cuente cómo fue la primera etapa de la implementación y que se enfoque en los principales problemas, los principales logros y los principales casos que se llevaron durante su administración. Bueno, el principal problema para todos era, para los empresarios, cambiar el switch. Obviamente hay un empresariado acostumbrado a la protección del Estado, a que iban a donde los ministros, iban a donde el gobierno, era a pedir subsidios, a pedir precios, y que, como me dijo un senador muy importante,
de las comisiones económicas, que hoy desafortunadamente ya no nos acompaña, que falleció, el senador Luis Guillermo Vélez me llamó a la superintendencia y me dijo: ¿y para qué van a desordenar estos mercados ustedes? Tenemos todo esto tan organizadito. Luis Guillermo, que en paz descanse, que fue un gran señor. Esa era la sensación de los empresarios, que con la introducción de las normas de libre competencia lo que estábamos haciendo era, y en efecto, desordenando el mercado, entendiendo por orden el de los acuerdos de precios, el de las fijaciones de precios. Para nosotros, pues, el gran reto era también aprender de eso, que no éramos ni mucho menos expertos en derecho de la competencia, pero darle vida al área, a la delegatura. Para eso, pues, el papel de Emilio fue fundamental. Emilio se comprometió desde un principio, hablo de Emilio Archila, para el desarrollo de su delegatura, de su área. Teníamos los inconvenientes propios de una nueva criatura, donde ni los empresarios tenían plena conciencia, y yo creo que no tenían mucha credibilidad en que eso fuera a funcionar. En la superintendencia teníamos pleno convencimiento, pero teníamos pocos recursos todavía, pero teníamos mucho entusiasmo y muchas ganas de empezar los casos. Los primeros casos que recuerdo fueron los de Pafco y sus distribuidores. Que terminó por garantías. Pafco tenía una red muy grande de distribuidores a los que les asignaba un territorio y les asignaba un precio para la venta de sus productos, y ese fue un caso muy paradigmático, porque Pafco había recibido el Premio Nacional de la Calidad. Y obviamente el presidente de Pafco, cuando iniciamos la investigación, en aquella época se fue donde el ministro de Desarrollo a ponerle quejas de la superintendencia. Y el ministro me citó una noche a la oficina, a su despacho, y ahí estaba el presidente de Pafco. Y el presidente de Pafco, pues, reclamó del gobierno que por qué él estaba haciendo una investigación cuando hacía unos días había recibido el Premio Nacional de la Calidad. Y yo le expliqué al presidente de Pafco que nosotros no le íbamos a quitar el Premio Nacional de la Calidad, pero sí le íbamos a hacer la investigación, como en efecto la hicimos. Y también tuvimos un caso muy importante en el sector de las llantas, ¿no? Eso era Automundial y Ecollantas. No, pero hubo otro. Tiene que contar, creo yo, cuente cuando tratamos de investigar los acuerdos de absorción. ¿No se acuerda que nos echaron patadas del gobierno? Usted fue cuando el cambio de gobierno y nos sacaron. Esto sí hay que editarlo. Nosotros, convencidos como siempre fuimos de que las normas son para aplicarlas, y como dice la Constitución, la libre competencia es un derecho de todos y todos estamos obligados a respetarla, iniciamos unas diligencias para investigar y para oponernos a los acuerdos de absorción de cosechas que eran propiciados por el propio gobierno. ¿Por el Ministerio de Agricultura? Era el Ministerio de Agricultura, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Desarrollo Económico. Porque para nosotros, pues obviamente que los acuerdos de absorción son, pues, acuerdos de precios también. Eso realmente nos causó un inconveniente mayúsculo con el propio gobierno. Doctor Archila, quisiera preguntarle también, ya en su tercera etapa en la superintendencia como superintendente de Industria y Comercio, que nos cuente cómo fue su periodo, cuáles fueron los principales problemas que encontró, los principales logros de su administración y los principales casos que llevaron. Bueno, cuando yo llegué a la superintendencia, después de la expedición del 2153, había tenido como un tiempo de desarrollo bajo la superintendencia del doctor Montealegre, en donde se alcanzaron a resolver tal vez 2 o 3 casos por cuestión de tiempo. Después vino un periodo en que
del gobierno Samper, en donde básicamente, en mi apreciación, lo que hubo fue una calma chicha, como decían los abuelos. No tengo presente ni siquiera que se hubiera sancionado a nadie, y básicamente el tema se manejaba con aceptación de garantías. Y le habían dado mucha énfasis como a la parte didáctica, decían ellos, de dictar muchas conferencias y cosas de esa naturaleza. Entonces, en lo que tiene que ver con el 2153, yo tenía claro que lo que había que hacer en ese periodo era aplicarlo, hacer cumplir la ley. En adición a eso, por una serie de circunstancias y equívocos históricos y anécdotas que podríamos ver en otro momento, a la Superintendencia de Industria y Comercio le habían asignado funciones jurisdiccionales en materia de competencia desleal. Entonces teníamos un reto grande en ver eso, qué era lo que íbamos a hacer con esa nueva función. La conformación del equipo fue relativamente sencilla. Yo tenía claro que había que llevar gente en la que yo confiara, lo mismo que había hecho el doctor Montalegre en su tiempo. A lo que nos dedicamos fue a hacer casos en cualquier sitio donde lo investigáramos y tratar de formalizar mucho más lo que implicarían las decisiones. Pensaría que haber impuesto la primera sanción fue un tema complejo. Digamos, ¿Cuál fue la primera sanción? Fue por una integración no autorizada a Aviatur, que muchos años después, además, cuando ya no tenían inhabilidades ni nada parecido, fueron clientes míos para otro tema, para muchos otros temas. Coincidencialmente fue en el año 99, o sea, 40 años exactos después de haberse expedido la ley 155. Pero yo tenía la noción de que la primera multa que se había impuesto, se la había impuesto usted a Gillette, tal vez porque no permitieron adelantar una investigación en la sede de su oficina en Cali. Sí, tienes razón, digamos, pero es cierto el dato, y de hecho, pues no que ese acto no hubiera sido estrictamente jurídico, pero yo sí tenía muy claro que la superintendencia venía de un buen desarrollo, que se habían hecho unos buenos cimientos, pero que definitivamente tenía que comenzar a existir, era como yo lo pensaba. Yo tenía claro que la superintendencia debía formar parte de las instituciones económicas importantes y relevantes en el país, y parte de eso pues tiene que ver con posicionarse, por decirlo así, al interior del gobierno, no dejar que la gente lo influya al superintendente de muchas maneras, pero también que la gente entendiera que esas normas iban en serio. Esa fue una visita que se le mandó a Gillette. Ellos dijeron que la superintendencia no los vigilaba, que además lo que estaban pidiendo las personas eran papeles que eran confidenciales, ¿no? Asesorados por un abogado, muy buen abogado, el doctor Tovar, que nada más es muy amigo mío, ¿no? Y yo me tomé el trabajo de coger el teléfono y decirle, por favor, dejen entrar la visita. No dejaron entrar la visita, y este era año 98, y las multas fueron de 80 millones de pesos para la empresa, creo que 40 millones de pesos para 3 vicepresidentes. Tema retumbó por todas partes, pero no he sabido yo que, como dirían los costeños, más nunca alguien haya pensado que no se va a aceptar una visita a la superintendencia. Entonces, impusimos un número muy alto de sanciones a un número muy importante de empresas. Entonces, yo no diría, no se me viene a la cabeza como un caso que hubiera sido como el caso más importante. Lo que yo creo que resultó relevante de ese periodo en que yo trabajé para la superintendencia era la idea de que, pues, que ahí están las normas, se hacían las investigaciones, y si la superintendencia llegaba a la conclusión de que había que multar, pues se multaba, y se multaron empresas a las que todos los colombianos le tenemos mucho cariño.
Doctor, una pregunta ahora para ambos superintendentes. Quisiera que nos dijeran, en su opinión, cuáles son las reformas, los cambios legislativos que les gustaría ver para que el derecho a la competencia en Colombia avanzara de mejor manera. Entonces, primero el doctor Montealegre. Sí, yo tengo una gran preocupación actualmente con la regulación. Y tengo tengo el temor de que se esté cambiando un principio esencial del derecho de la competencia, que es la protección de los consumidores o el bienestar final de los consumidores, por la protección de las empresas, de los empresarios y de los competidores. Hay ciertos sectores donde eso hoy en día se está queriendo hacer, y lamentablemente desde mi punto de vista se está haciendo con éxito, donde los empresarios ya no se levantan a diseñar productos y servicios para lograr el favor, el beneficio de los consumidores, para lograr vender sus productos y que estos sean preferidos, sino que se levantan a quejarse de los competidores y a pedir protección y porciones del mercado no ganadas en franca lid. Y hay muchas cosas, hoy están cursando proyectos de ley en el Congreso en ese sentido, y hay proyectos de regulación en ese sentido. Las normas de competencia en el mundo no han sido normas particularmente detalladas, exhaustivas, son muy generales, y yo creo que con las normas que hoy día tenemos nos manejaríamos bien y podríamos impulsar la competencia si se aplican cabalmente, y si no, nos vamos por el camino equivocado, que es el camino de que por la vía de la regulación terminemos dándole a las empresas lo que no han logrado alcanzar por la vía de la competencia. Ese es un temor, y la generalización y la utilización de los medios de comunicación, de las influencias políticas, de las influencias parlamentarias para ganar mercado, me preocupa profundamente. Es el tema que más me preocupa hoy, más que la superintendencia misma o la calidad misma de la ley. Me preocupa que hoy día salen en los medios importantes empresarios, presidentes de compañías a pedir que intervengan a sus competidores y que no los dejen crecer más y que están muy grandes, cuando eso lo han logrado dentro del mercado. La misma pregunta entonces para el doctor Archila. Gracias. A ver, yo lo que creo es que el problema no es de ley. Yo básicamente creo que lo más importante son las personas. Pienso que la legislación que tenemos, el monto de las sanciones, los procedimientos que están previstos no son suficientes para que haya trabajo efectivo por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio para regular los mercados y darle aplicación de a los principios en los que todos creemos. Se necesita, primero que todo, que el superintendente sea una persona valiente, convencida, con vocación de servicio, con vocación de servirle al país, desprovista de una agenda propia y capaz de dar las peleas al interior del gobierno y de someterse a las presiones que requieren las muy importantes decisiones que siempre va a tener que tomar. Se necesita que tenga la capacidad de nombrar personas muy técnicas y bien pagadas para que lo soporten, y con esas dos cosas nosotros podemos prácticamente hacer todo lo que se necesita. Siempre hay algunos detalles que a uno le gustaría sofisticar, ¿no? Yo creo que sería muy importante resaltar la figura del superintendente en la forma de mantenerlo por un periodo fijo y
además de mantenerlo por un periodo fijo, ¿no?, asegurarle que durante un tiempo igual al que va a estar en la oficina, ¿no?, pueda recibir la mitad de su sueldo, ¿no?, para que pueda sobreaguar y sobrevivir, ¿no?, dadas los conflictos de intereses que se le generan. Eso me parece importante. Creo que es indispensable que los vasos comunicantes que tiene con las otras autoridades en lo que hace referencia al tema de la abogacía de la competencia se agilicen, se vuelvan mucho más poderosos. Yo creo que el tema de la abogacía de la competencia tiene una capacidad de influir muy fuerte. Y el tercero que yo pensaría es que es indispensable que después de todos estos años la doctrina de la superintendencia empiece a tener algún peso. Nosotros propusimos, cuando se estaba debatiendo la 1340, que la superintendencia tuviera la obligación de llevar un récord de cuáles han sido sus decisiones y de cuáles han sido las posiciones que ha adoptado la oficina jurídica, para que si los empresarios actúan de acuerdo con esa doctrina o esa jurisprudencia, si bien la conducta pueda ser considerada ilegal, resulte inimputable, es decir, no sea sancionable. Y yo creo que eso sería muy relevante porque es importante que la posición de la superintendencia, ¿no?, y acatar las decisiones de la superintendencia y obrar de acuerdo con lo que la superintendencia ha dicho en el pasado, no desaparezca cada vez que el presidente cambia al superintendente.